este programa, Cotarelo, tiramos la casa por la ventana. O sea, no solo molestamos a esta hora a eminencias como Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dieter. Domingo Soriano, buenas noches. ¿Qué tal, Brandao? Sino que ya no nos conformamos con tener dos, sino que vamos a la trilogía, el hat-trick. No me atrevo a decir la Santísima Trinidad porque no estamos en fechas para hacer estas cosas. Luis Fernando Quintero, buenas noches. ¿Qué tal, Dieter? Muy buenas noches. Juan Ramón Rayo, Domingo Soriano, entremos por favor en un asunto que me preocupa especialmente porque está pasando muy desapercibido. El gobierno hizo un blindaje anti-OPAs a empresas que el gobierno considerase estratégicas españolas para que con lo de la pandemia, como se habían hundido las capitalizaciones bursátiles, pues no vinieran tiburones de fuera, de regímenes como el chino u otros, da igual, y se quedaran con empresas españolas. Pero esto era una cosa, se suponía temporal, Rayo. Bueno, pues ahora el gobierno ha dicho que, bueno, ya que estamos hasta finales de 2024, incluidas empresas de la Unión Europea, es decir, que una empresa de la Unión Europea no puede hacer lo que España hace en empresas de la Unión Europea, que es entrar en su accionariado. ¿Tú cómo lo ves, Rayo? Bueno, es que es todavía peor, es entrar en su accionariado sin la autorización del gobierno. Que no es una autorización inocente, porque si dijera nadie puede comprar de fuera, pues bloquearía todo el mundo, pero aquí es el que me interesa a mí entra y el que no me interesa a mí, sin ningún criterio más allá de mi arbitrio, no entra. A ver, yo la medida la critiqué originariamente porque incluso en momentos de la pandemia, si España necesitaba una inyección de capital, pues bienvenido sea el capital foráneo. Hombre, si me dices, ¿lo va a comprar un régimen? Bueno, vale, a lo mejor en algunos casos habría que vetarlo, pero empresas de la Unión Europea, ¿qué problema hay con que compren empresas españolas? Que ya me parece absolutamente ridículo y en contra del mercado común y demás. Vamos, somos tremendamente rápidos para ir a pedirle dinero al contribuyente alemán. Ahora, si viene el inversor alemán a traernos dinero a cambio de algo, claro, a cambio de quedarse en los activos que está comprando, ahí ya no queremos ese dinero. Bueno, yo lo critiqué en su momento por esto, pero es que ahora, como bien dices, ya está pasando de castaño a oscuro o está pasando de un objetivo que era criticable en términos económicos, pero no necesariamente políticos, a algo que ya no tiene que ver con la economía y tiene que ver todo que ver con la política. Y es, a mí no me interesa que otras empresas que yo como gobierno no puedo controlar porque son empresas de fuera, que en todo caso a lo mejor responden a gobiernos europeos, en el mejor o peor de los casos, pero desde luego no responden al gobierno español, no me interesa que compre algunas empresas que ahora mismo sí responden al gobierno español. De manera muy clara, para que todo el mundo lo entienda, el Grupo Prisa. El Grupo Prisa es un grupo de comunicación con mucha visibilidad en España, pero que está en números rojos y, por tanto, necesita ampliaciones de capital. ¿Quiénes pueden hacer esas ampliaciones de capital? Pues o inversores españoles o solo otros inversores extranjeros que autorice el gobierno, es decir, que pasen por el filtro del gobierno. De manera que el gobierno se sigue asegurando el control ideológico del Grupo Prisa, porque no sé, imaginémonos que Berlusconi quiere comprar el Grupo Prisa. Claro, no sé muy bien qué línea editorial adoptaría, pero no tiene por qué ser ni mucho menos una línea que esté ajustada a los intereses del gobierno. Y por eso es tan sumamente criticable que ahora que ya ha pasado la pandemia y por tanto ya no existe ni siquiera esa excusa de momentos extraordinarios donde hay que tomar medidas extraordinarias, que esta medida se mantenga. Pero como solemos decir, nada hay más permanente que una medida política temporal. Sí, además, a mí me preocupa por varias cosas. La primera es porque puede generar dudas incluso sobre el conjunto del mercado. Es decir, al final los inversores extranjeros van a empezar a pensar, bueno, España es un sitio en el que mejor no mirar, porque ya sea porque me afecta directamente esta norma, que va a afectar a muchas empresas o que está afectando a muchas empresas muy importantes, ya sea porque dices, bueno, es que en cualquier momento me pueden aprobar otra similar o igual de caprichosa, igual de arbitraria que afecte a mi inversión en el futuro, con lo cual el mercado español, que si de algo necesita, yo creo que sí, a mí este tipo de medidas me duelen o me fastidian porque si algo necesita el mercado español es entrada de capitales, inversiones, también muchas veces el aire fresco que traen nuevos inversores, nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, es que necesitamos eso.
¿cuál es el reproche que se le hace tradicionalmente al IBEX 35 a las grandes empresas españolas? Que hay demasiadas de esas compañías que viven del BOE. Demasiadas de esas compañías que están más pendientes de lo que diga el político de turno, de llevarse bien con el político de turno, que de mejorar, de hacer más eficientes sus negocios y de generar valor para el accionista. Porque en buena parte, también es verdad, lo hacen porque es que el accionista al final depende un poco de lo que salga en la legislación. Entonces, este tipo de medidas lo único que hace es reforzar todavía más una de las grandes debilidades del IBEX 35 y una de las grandes razones por las que a las empresas españolas les ha costado tanto renovarse, innovar, ser competitivas. Hay que reconocerlo. Uno ve las grandes empresas españolas y salvo 2 o 3 ejemplos tipo Amadeus, Inditex, no son líderes en sus mercados. Entre otras cosas, pues son empresas muy burocratizadas en todos los sentidos, también en todo lo que les afecta desde el punto de vista legal. Luis Fernando, aprovechando que no te has ido y que este tema te lo dominas tú también, sobre todo en la cuestión de empresas, ¿qué opinas? Pues fíjate, yo creo que aporta, además de todo lo que han dicho Rayo y Domingo, un elemento de arbitrariedad brutal, porque sí que se han dado compras de empresas que se pueden considerar estratégicas. Pensemos la bolsa española. La bolsa española es propiedad de SIX, de la bolsa suiza. Ya no es propiedad de una empresa española, ya estamos hablando de la bolsa de valores, del IBEX 35. Estamos viendo cómo un empresario de origen armenio está hablando de trocear Indra. Y aquí el gobierno no ha hecho esta boca es mía. Lo único que se está diciendo es que el precio que le ha puesto a la parte tecnológica de Indra no está acorde con el mercado. Es que ese mismo empresario es el que está buscando alternativas para la empresa que decía Rayo, para el grupo Prisa, de la que es presidente, el señor Ugurlian, y no está encontrando inversores, entre otras cosas porque los tiene que aprobar el Ejecutivo, tiene que dar su visto bueno. Es más, es el Gobierno el que le está buscando los socios a Prisa, pero sin demasiado éxito por ahora, porque efectivamente Prisa ahora mismo es un agujero que come capital y no ofrece ningún tipo de retorno prácticamente. Con lo cual, a la visión de un Gobierno que tiene que decidir quién puede entrar, quién puede hacer negocios en España, comprando compañías o no, resulta que luego llegan y resulta que a unas sí y a otras no, dependiendo de los intereses del Ejecutivo. Y con compañías, además, muy importantes, que ofrecen otra visión. ¿Qué problema ha habido en la bolsa española porque la opere el operador suizo? Yo, fíjate, reconozco que si esta decisión la toma el gobierno y dice, mire, es que estamos hartos que un país que compite con otras reglas, que va dopado a los mercados como es China, me ponga con empresas supuestamente privadas, que son en realidad semipúblicas y que además compiten con legislaciones laborales que no son las que tiene la Unión Europea, no quiero que entre en empresas, pues yo cogería y diría, bueno, pues a mí me ha dado argumentos y además quiero proteger de estas compañías cataríes, tal, no sé qué, pues sería una cosa para debatir. Pero a mí, Rayo, yo creo que has dado tú la clave y es, entonces, ¿para qué tenemos la Unión Europea? Porque imagínate que el resto de países haga algo que se llama reciprocidad y que diga Francia, o sea que Vivendi no puede comprar las acciones que quiera del grupo Prisa. Bueno, pues a partir de ahora se vetan todas las operaciones de empresas españolas o en el Reino Unido, que diga, o sea que Ferrovial, que está en el aeropuerto, que Inditex, que oye, que hace Santander, tal, que el Santander en Portugal, que Rayo, es que si por esta regla de 3 se ha acabado la Unión Europea en la parte que se supone que era más mollar, que era la económica. Sí, totalmente. Vamos, se acaba la Unión Europea como libertad de movimiento de capitales, no como movimiento de capitales politizado. Bueno, final, sí, claro, que siempre quedará Qatar y el Parlamento Europeo, sí. Seguiría circulando el capital, pero según el entendimiento entre gobiernos, sería un reparto de cromos entre empresas nacionales. Oye, que esta empresa es amiga mía y le interesa comprar una participación en una empresa tuya. ¿Qué hacemos? Vale, pues esta otra también quiere intervenir o también quiere comprar otra empresa tuya, hacemos este intercambio de cromos. Al final, en sectores que se llaman estratégicos, que al final se convierten en sectores politizados porque el gobierno los controla tanto que es que si no pasas por el gobierno ya no se puede invertir ahí, pues serían sectores no sometidos a las reglas del mercado, sino al capricho de los políticos. Sí, pero es que entre las intervenciones
parte de política monetaria, política fiscal, ayudas, que están zombificando nuestra economía. Muchas empresas que deberían ir saliendo, deberían ir desapareciendo, desgraciadamente, en parte, probablemente para muchas de ellas, pero dejando que esos recursos escasos se repartan por otros lados. Y este tipo de intervenciones cada vez más constantes en cada vez más mercados, lo que acabas teniendo es una economía, a ver, no voy a decir que seamos la Unión Soviética, pero somos una economía cada vez más intervenida y en la que cada vez se toman menos decisiones en función de las expectativas, de dinámicas de mercado, de pensar en lo que van a querer o no van a querer los consumidores o cómo puedo yo innovar, y se toman más decisiones pensando en lo que va a pensar el político. A ver, Dieter, tú esto lo conoces de primera mano, como bueno, cualquiera de los que estamos aquí, también Rayo. ¿Hay algo más temeroso que un empresario español? ¿Cuántas veces nos ha pasado que un gobierno aprueba una norma que destroza un sector, que hablas con los empresarios a micrófono cerrado y te dicen, y además de verdad, de cualquier gobierno, te dicen barbaridades y dices, hombre, no te digo que salgas diciendo estas barbaridades en una tertulia, pero una declaración un poquito crítica, o que a través de la patronal digáis, oye, esto os estáis pasando, o esto no tiene mucho sentido, o incluso que patrocinéis un informe. Tiene que ser una cosa tan grave que digan, o hablo y aún así hay veces que no. Es pavor absoluto, miedo al BOE, miedo a las represalias del gobierno, y estas noticias son simplemente como piedrecitas que el gobierno va diciendo, cuidado, que ese pavor es justificado que lo tengáis. Fíjate, las energéticas, hace bien poco, en la última subasta que hubo de renovables, que no acudió ni una de las grandes, fue una medida de protestas. No acudieron porque dijeron, hombre, te va a invertir Rita. Es que ahí, Luis Fernando, ya no solo te dicen, oye, no te quejes sino pon tú el dinero. Me queda poco tiempo, Rayo, pero me gustaría que me analizarais lo del dato de inflación en Estados Unidos, porque ha sido mejor de lo esperado, aunque, claro, seguimos hablando del 7,1%, que te acuerdas, Rayo, que dijimos, bueno, llegará un momento en que el 7,1% lo festejen con confeti. ¿Qué te ha parecido? Bueno, obviamente si nos fijamos en el 7,1 sigue siendo un dato muy malo, pero si nos fijamos en la inflación intermensual, lo que tenemos es que los precios en noviembre únicamente subieron un 0,1% frente a octubre. ¿Y por qué, Rayo? En los últimos 3 meses... ¿Perdona? ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque se está ralentizando todo. Es decir, como están cayendo el precio del petróleo, pues digamos en el conjunto de la economía también se está aparentemente frenando algunas actividades, y la subida de tipos de interés parece que está ya empezando a surtir efecto. Entonces sí que es verdad que hay una ralentización de la inflación. En los últimos 3 meses solo ha subido, bueno, solo entre comillas, un 0,9%, es decir, en el conjunto del año, si se repitiera la dinámica de estos 3 meses, sería un 3,6%, que no es el 2% que busca la FED, pero bueno, hombre, no es el 7,1% tampoco. Pero claro, esto significa, y para mí esto es lo importante, ¿no? ¿Esto significa que vamos a empezar a bajar tipos de interés en breve? Sinceramente creo que no, y creo que no por lo siguiente. El mercado laboral estadounidense sigue tensionado. Si todo el mundo que está parado encontrara empleo mañana, seguiría habiendo más de 4 millones de empleos sin cubrir en Estados Unidos. Eso empuja al alza los salarios. Los salarios están subiendo al 6,5% en Estados Unidos. Es verdad que menos que la inflación, 7,1%, lo acabamos de decir, pero no se están ralentizando. Con lo cual, mi impresión es que la FED lo que va a buscar es ralentizar de verdad la economía, y hasta que no vea ralentización no va a parar, hasta que el mercado laboral se destensione, es decir, hasta que empiece a haber algo más de desempleo, algo menos de demanda empresarial de trabajadores, porque si no, claro, es que aunque los salarios se desaceleren al 5% o al 4,5%, eso te fija un suelo a la inflación, porque va a haber o puede haber una espiral precios-salarios de suben los salarios un 4,5%, suben los precios un 4,5%, etcétera. Sí, no, a mí yo estoy bastante de acuerdo con el análisis de Juan Ramón. No hay ninguna pista, ninguna declaración, ninguna de esas, ¿cómo decirlo?, esos mensajes así subterráneos que a veces dejan los banqueros centrales, que apunten a que va a cambiar radicalmente la política de tipos de interés en los próximos meses. Entonces, es buena noticia ese dato de inflación, yo creo que es buena noticia, pero no anticipa un cambio sustancial en los próximos meses en lo que se ha ido haciendo, y yo creo que eso es lo que más a nosotros también nos interesa. No va a haber un cambio sustancial. Es verdad que el mercado ahora está revisando las cotizaciones después del dato de inflación. Efectivamente, pues todas las bolsas han
han subido porque han interpretado que la Reserva Federal probablemente no quiera ser, al menos en el corto plazo, tan agresiva como estaba previsto, aunque yo creo que sí que va a mantener la subida del medio punto. Vamos a ver qué es lo que decide la Reserva Federal. Pero en cualquier caso, aquí hay una diferencia muy importante, o yo creo que es muy importante, entre Estados Unidos y lo que está sucediendo en Europa. En Estados Unidos estas subidas de tipos se están acelerando algo más. Yo estoy de acuerdo también con Rayo. Yo creo que la Reserva Federal va a buscar congelar un poquito la economía para poder controlar fundamentalmente la inflación, y lo va a hacer sin que le tiemblen las canillas. O sea, lo va a hacer porque lo va a hacer. En Europa, la sensación es que vamos a estar un poco más tibios. El Banco Central Europeo va a estar más tibio, va a tratar de no ralentizar tanto la economía, de no tomar decisiones muy fuertes que tambaleen el mercado. Y esto va a suceder, yo creo que por dos motivos fundamentales. El primero, por el propietario de los bancos centrales. En Estados Unidos son los bancos, en Europa son los estados. Y la inflación en Europa, pues a los estados que están súper endeudados tampoco les molesta en el corto plazo tanto, con lo cual aquí vamos a ver dos velocidades. Juan Ramón Rayo, un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo, nos vemos.